Hola, buenos días. Soy Eduardo Benavente, de venta de Nutanix en Arrow, y el día de hoy vamos a hacer una sesión sobre el producto de Nutanix denominado Mine. Voy a presentar hoy exclusivamente con la presentación, con la PPT. No habrá demo del producto, ya que hace falta pues, un entorno más bien dedicado o utilizar el test drive para ver cómo funciona. Si queréis algún ejemplo de funcionamiento, sí que os puedo proporcionar alguna demo grabada, así que cuando os mandemos los contenidos, si necesitáis ese tipo de recursos, pues simplemente decidme y lo vemos. Vale, actualmente la única manera de testear el funcionamiento de Nutanix Mine es haciendo el test drive en la sección de Mine, o bien cuando se está realizando con infraestructura propia una demostración o una hosted. Por lo tanto, eh, como comprenderéis, pues hoy no vamos a tener esa demo. Perfecto. Cualquier duda o pregunta que os surja, podéis activar el micrófono y preguntarme. Hoy solo tengo una pantalla, por lo tanto, como tendré presente como estará en medio de la presentación, no veré los comentarios. Así que al final de la presentación los leeré, pero igualmente podéis preguntarme durante la sesión cualquier duda que tengáis. Perfecto, pues sin más dilación voy a compartir mi pantalla. Como os he dicho, también os compartiré esta presentación, ¿vale? Bueno, supongo que no todos conoceréis el producto de Nutanix Mine. Nutanix Mine dentro... No sé por qué no se quita esto. Ahora. Nutanix Mine, dentro de lo que conocíamos como el portfolio de productos de Nutanix, se enfocaba a dar soporte a la necesidad de una solución de backup integrada con la plataforma de hiperconvergencia. Cierto es que en la parte de hiperconvergencia de Nutanix, pues es el recurso que se utiliza para dar el servicio eh, que necesita, el nivel de servicio que necesita el producto de Nutanix, ¿no? Por lo tanto, como veréis, pues Nutanix no es una plataforma en la que haya una preocupación por la capacidad que se está dimensionando, por esas expectativas en el tema del almacenamiento. Pero sí que es algo necesario, ¿vale? Por lo tanto, dentro de todo el portfolio de funcionalidades, pues Nutanix se ha preocupado porque en un primer punto haya integración con los principales proveedores de backup y de almacenamiento del mercado para poder ampliar esa parte de necesidades de almacenamiento secundario a la parte de backup, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, pues compatibilidad con protocolos de almacenamiento como Bloque, pues, NFS, CIFS, S3, pues todo eso se ha contemplado también que haya posibilidad de interacción con ese tipo de protocolos. Y en este caso, pues la necesidad de tener un almacenamiento secundario pues hace que poder llegar a un tipo de arquitectura similar al que estamos utilizando nos va a dar ventajas a la hora de utilizar hiperconvergencia, ¿no? Que no haya un entorno que no esté a la par que lo que estamos utilizando. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues ahora en la presentación veremos cuáles son los puntos que determinan que podamos aplicar este tipo de producto en un proyecto. ¿Vale? Vamos a repasar los siguientes puntos. El por qué Nutanix Mine, pues ver cuál es la necesidad que tiene los clientes para este tipo de soluciones, cuáles son los puntos críticos que hay que abordar en este tipo de caso de uso y cuáles son los beneficios que vamos a encontrar con Nutanix Mine. Después, ¿qué es Nutanix Mine? ¿Qué es Nutanix Mine? ¿Qué significa este producto? ¿Qué necesitamos tener? ¿Para qué sirve? Y cómo se, se implanta esta solución, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Con qué se integra? También, bueno, está un poco mezclado entre los dos puntos. ¿Cuál sería la manera que nos va a permitir hacer los despliegues y cuál sería la arquitectura final que nos vamos a encontrar en estos entornos? Y por último, que es la parte que principalmente ha actualizado esta funcionalidad, ya que ahora ni siquiera se llama
Nutanix Mine, pero bueno, utilizamos este nombre para presentar la sesión. ¿Cuál es el nuevo modelo de licenciamiento? ¿Vale? ¿Por qué? Porque veremos que directamente cambiamos ese modelo de que es un producto a ubicarlo como una funcionalidad dentro del actual portfolio de productos 2.0. Perfecto, pues vamos a empezar. ¿Por qué Nutanix Mine? ¿Qué lleva a una empresa a poder interesarse por este tipo de solución de almacenamiento secundario destinado al backup? Pues principalmente por el trabajo que vamos a hacer a diario con nuestros datos. Si hacemos un análisis de los datos que estamos utilizando, pues veremos que la gran mayoría del almacenamiento lo estamos destinando simplemente a retener esos datos por motivos de seguridad. Aproximadamente hasta un 80% más de los datos que estamos reteniendo es única y exclusivamente por eso. Bien por haber generado snapshots, porque estamos haciendo backup sobre la propia plataforma para poder recuperar de manera directa, o bien porque estamos utilizando un almacenamiento secundario pero que sigue computando por volumen de datos que estamos utilizando, ¿no? Bien lo llevamos a un sitio secundario o lo archivemos, seguimos teniendo esa necesidad de almacenar esa cantidad de datos. Pero no les damos la relevancia que tienen, ¿no? O hasta ahora no les estaba dando la importancia que teníamos, que necesitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que llevándolo fuera, pues ya los datos están protegidos. Pero si nos centramos en la expectativa que tenemos en la parte de producción, pues alta disponibilidad, recuperación entre desastres, continuidad de negocio, pues el tener que esperar 5, 6, varios días para recuperar información de un repositorio secundario, pues no es un punto objetivo al que ninguna empresa actualmente quiera ir. Por lo tanto, hay que adaptar este tipo de soluciones a esas necesidades. ¿Cuáles son los puntos que hacen que decidamos tener una solución que pueda ser mejor? Pues principalmente lo que os he comentado, ¿no? Poder centrarnos en tener alta disponibilidad en todos los sitios donde vayamos a tener nuestros datos. En el momento en el que no tenemos alta disponibilidad en el entorno de protección, de backup, pues estamos perdiendo esos puntos de recuperación, ¿no? Esos RPOs. Pues ya, oye, no hemos podido hacer el backup porque comunicaciones. Pues ya seguimos almacenando en local o a lo mejor no tenemos la posibilidad de almacenar en local porque Job solamente es hacia afuera. Por lo tanto, necesitamos que se mantenga la alta disponibilidad también en ese repositorio para poder continuar con la labor de protección de nuestros datos según la política que hayamos definido y tener realmente esa continuidad que necesitamos. Que no sea complejo, no tener que tener dificultad para controlar distintas plataformas de manera simultánea y que sea escalable, ¿vale? Con escalable es que lo que compremos para poder tener nuestro repositorio de backup sea similar o escalable a partir de un momento de tiempo con esa misma tecnología y que pueda ser actualizada a lo largo del tiempo sin tener que renovarlo en cuanto llega el momento en el que vence el soporte o llega al fin de vida, sino que sea fácilmente ampliable, que tenga esa posibilidad, por supuesto, pero que además nos permita tener una continuidad en el tiempo. Es decir, que llega al fin de vida, pues ya tenemos que ir a cualquier otra solución. O este software ya no vale, tenemos que hacer otro tipo de implantación y adaptarnos a un nuevo software. Pues buscamos soluciones que sean estables en el tiempo y que nos permitan esa continuidad. Pero esto, evidentemente, cuando hablamos de almacenamiento secundario destinado a backup, pues es complejo. ¿Por qué? Porque los entornos en los que trabajamos habitualmente, los legacy, ya son complejos de por sí. Tenemos un entorno en el que nos tenemos que centrar en administrar las diferentes capas de computación, de redes de almacenamiento, y a esto le sumamos más almacenamiento, la complejidad de la gestión del backup, gestionar distintos targets y sources con los que estamos trabajando, y lo único que hacemos es ampliar las capacidades que necesita nuestro equipo y nuestra tecnología para llegar a esos, perdón, que se ha pasado al slide, para llegar a esos objetivos, ¿no? Vamos a tener diferentes paneles de control, diferentes entornos en los que se van a poder crear silos tecnológicos, ¿no? Porque al final tenemos diferentes soluciones.
crecemos en una, bueno, no quiere decir que tengamos que crecer en la parte de backup, pero a lo mejor lo hemos dimensionado para tener en cuenta el crecimiento que vaya a tener nuestro entorno principal y ya estamos metiendo esa complejidad y creando esos hilos, esos posibles cuellos de botella en este tipo de soluciones. Por lo tanto, lo que buscamos es que todo lo que hemos visto pueda ser factible obtenerlo, pero sin la complejidad que tiene este tipo de entornos. ¿Y qué es lo que propone Nutanix? Pues basar tanto el entorno principal como el entorno en el que estamos ampliando ese almacenamiento con una misma tecnología de base. Es decir, llevar su base de hiperconvergencia de hipervisor libre tanto al entorno de producción como al entorno de retención y recuperación ante desastres y de recuperación de información mediante la herramienta de backup. Con una solución que es gestionada exactamente desde la misma consola como si fuera otro clúster de Nutanix. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener al implantar esta solución de backup centralizada con la solución que tenemos en la parte de producción? Pues vamos a posibilitar ajustar esos RPOs y RTOs de una manera mucho más eficiente, hacer que tengamos una solución centrada en la protección de las máquinas virtuales y poder ampliar la protección para ataques de ransomware, reducir de manera increíble toda la parte de operaciones, que es principalmente donde vamos a obtener un mayor ahorro de costes. Reducir, por supuesto, igualmente la complejidad a la hora de poder subir nuestra carga de trabajo de datos protegidos a la nube, ya que vamos a tener compatibilidad con protocolo S3, incluso con Blood, y tener la posibilidad de elegir libremente el hardware dentro de las posibilidades que nosotros podamos escoger sin tener que modificar la arquitectura de la solución. Es decir, que si voy a un proveedor de backup, no tener únicamente un protocolo con el que funciona, sino que tener una arquitectura que es exactamente igual independientemente de cuál vaya a elegir. Es decir, que si elijo una solución de backup de tercero que sea A, B o C y una appliance que sea A, B o C, cualquiera de los tres y cualquiera de las combinaciones de los tres funcione de la misma manera en conjunto con la infraestructura principal. Bien, pues muy bonito lo que nos presenta Nutanix como opción, pero ¿cómo llegamos a ellos? ¿Qué es realmente Nutanix Mind, ¿no? ¿Qué estamos dando? Pues hemos visto unas pequeñas notas, que es llevar lo que tenemos en el sitio principal, que es lo que recomienda Nutanix, ¿no? Basarnos en hiperconvergencia para poder llegar a las expectativas de rendimiento que necesitan nuestras aplicaciones. Pero vamos un pasito más allá. ¿Por qué? Porque para esta solución de integración de backup con Nutanix, abrimos la puerta para poder integrarnos de una manera mucho más eficiente con cualquier tipo de entorno. Por lo tanto, la solución que proponemos es que independientemente de cuál sea el origen de nuestro entorno virtualizado o no virtualizado, podamos tener una appliance basado en hiperconvergencia con todos los beneficios que da Nutanix en su solución, pues compresión, deduplicación, alta disponibilidad, panel de control, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente el mismo mensaje que vemos con toda la parte de Nutanix, pero con todas las características destinadas a la protección de los datos, que es ampliada con la compatibilidad con entornos de terceros que nos puede dar soluciones de backup de terceros como pueden ser Haiku, Beam o Commvault. De momento, compatible con estos tres proveedores. Y, bueno, pues se estudiará si en un futuro hay compatibilidad con algún otro. ¿Qué quiere decir que es compatible con estos proveedores? Pues que hay integración directa con la API de Nutanix y desde la propia consola de Prims vamos a poder monitorizar estas soluciones de backup. Pero no solamente eso, sino que el licenciamiento de estas tres soluciones se incluye bajo el mismo producto. Es decir, que cuando vayamos a cotizar un entorno de Nutanix Mind, recibiremos dos SKUs, uno compuesto por el licenciamiento asociado a Nutanix, denominado Mind, que en este caso ya se denomina NUS,
Nutanix Unified Storage, más los SKUs asociados a las licencias necesarias para la solución de backup de terceros. Simplemente va a ser proporcionado en una única propuesta. Y a nivel de compatibilidad en la solución, es como os he dicho, podemos tener cualquier origen de datos, siempre y cuando sea compatible con la solución de backup, y podemos llevarlo a cualquier tipo de entorno, pues de archivado o de almacenamiento secundario, siempre y cuando sea compatible con esa solución de backup. De tal manera, por ejemplo, si utilizamos Haiku, pues podemos tener un entorno físico o unos buzones de Office 365 o máquinas virtuales o bases de datos y protegerlas dentro de esa infraestructura de Nutanix Mine, que está compuesta por la pila de Nutanix más la solución de backup, que puede estar instalada en origen en el propio appliance o en un sitio intermedio. Y a su vez podemos archivar esos datos pues con otra política, la que nos permita la solución de backup en un sitio de archivado que no tiene por qué ser Nutanix o puede ser incluso un sitio secundario, terciario de Nutanix. En principio, dos configuraciones soportadas para este tipo de implantaciones. No todo el hardware permite este producto. De momento solamente hay 2 appliances por cada fabricante. Actualmente compatibles, si vamos a esta slide superior, actualmente compatible con NX, DX y HX. Esto quiere decir que es compatible con Nutanix, Lenovo y HP. Y cada fabricante tiene sus modelos. Estos que vemos aquí son los que proporciona la matriz de compatibilidad con NX, que es Nutanix. En primer lugar, appliance en los que entran hasta 4 nodos en 2US. El mínimo para esta solución pequeña es de 4. No se puede poner una de 2 o una de 3, aunque eso con siguientes versiones, siguiendo el licenciamiento que hay actualmente, variará y podrá haber libertad seguramente para elegir cualquier tipo de hardware, siempre y cuando mantengamos los criterios de alta disponibilidad del cluster. Hasta 96 teras con estos 4 nodos que entran en 2US. Y otro factor de forma que sería 2 nodos en 2US, pero con un punto inicial que serían 4 nodos, es decir, 2 chasis de 2 nodos en 2US. De tal manera que con esta otra configuración de 4 nodos llegaríamos a 192 telas, una primera opción de 96 y otra de 192. Cualquiera de los dos es ampliable en saltos de 2 en 2 hosts, es decir, Nutanix Mine Small podemos ampliarlo con otros 2 nodos medianos o con otros 2 nodos pequeños. Y el Medium podemos ampliarlo también con otros 2 nodos adicionales de cuales nosotros queramos igualmente, ¿vale? Pero esas serían las unidades de ampliación de cualquiera de las dos plataformas. ¿Cómo se licenciaría todo esto? Bueno, luego pasaremos por esa parte, pero veremos que es mucho más fácil en el portfolio 2.0. Pero tenemos que ver que habrá diferencias, sobre todo para los clientes que ya tienen Nutanix Mine. Las dos soluciones, estos dos factores de formas ya tienen preconfiguraciones optimizadas para el rendimiento que necesita la solución de backup y viene preinstalado ese software para la implantación de Nutanix. Es decir, cuando vamos a desplegar el Nutanix Mine, hay un procedimiento para desplegarlo directamente desde el Foundation a partir de esa preconfiguración que tienen los nodos. Y el dimensionamiento para este tipo de soluciones también está integrado dentro de la herramienta de Sizer para poder saber cuánto necesitamos a la hora de dimensionar un entorno destinado a este tipo de soluciones. Por lo tanto, si vamos a las cargas de trabajo que podemos dimensionar dentro de la herramienta Sizer, pues veremos que bajando en el workload, cuando pasamos de Data Protection, pues veremos un último menú que se llama Backup, que si lo activamos, pues tendremos que indicar cuál es la política de retención que queremos poner y cuál es el tipo de solución. Bueno, esta captura quizás está un poco desactualizada. ¿Y cuál es el tipo de solución de Mine que vamos a utilizar? Dos tipos de soluciones.
V2 y V3, que significa que vamos a utilizar objetos o que no vamos a utilizar objetos. Realmente hay poca diferencia. ¿Vale? Dependiendo de la solución de backup de terceros que utilicemos, pues veremos que el V2 o el V3 es distinto, porque una solución permite la integración directa con objetos y otras, de momento, no lo permiten. Por lo tanto, unas soluciones de backup permiten hacer más cosas que otras. ¿Cómo sería la forma en la que podemos utilizar esto en la implantación en un cliente, en estos casos de uso? Pues no es que sí o sí tengamos que poner este appliance directamente en un sitio y ahí ya venga todo integrado, sino que vamos a tener la posibilidad de elegir cómo se va a implantar. ¿Vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que hemos comentado en un principio, Nutanix Mine te va a permitir hacer recopilación de datos, bien de un entorno virtualizado o físico, hacia Nutanix Mine y desde aquí poder llevarlo a otros repositorios. O no, si los queremos llevar a objetos, a un archivado en la nube, a cinta, donde nosotros queramos, dependerá de la compatibilidad que nos da la solución de backup. O bien lo podemos dejar retenido en local, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario tener ese sitio de archivado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estamos sacando nuestra información del sitio que necesita la alta disponibilidad y si hubiera cualquier problema de contingencia en esos sitios, pues tenemos nuestra información protegida. Ojo, incluso podríamos levantar en ese propio Nutanix Mine un cierto número de máquinas virtuales. ¿Por qué no digo todas? Porque realmente no es una solución destinada a un disaster recovery, sino a proteger la información mediante la solución de backup. Sí que en Nutanix Mine, a ser nodos de Nutanix, pues van a tener CPU, RAM para poder gestionar ese entorno y poder crear el cluster de hiperconvergencia y levantar las VMs, etc. Y habrá un número de máquinas limitadas que se pueden levantar condicionado porque no todos los procesadores están disponibles para estas configuraciones de Nutanix Mine. Podemos poner el procesador que viene para esos modelos en concreto, pero no podemos poner un procesador que tenga 48 cores. Por lo tanto, se pueden levantar algunas máquinas si fuese necesario, pero es algo residual. Por lo tanto, este sería más o menos el objetivo. Pero esa parte de software de terceros no tiene por qué estar dentro de Nutanix Mine. ¿Vale? Es el clúster de Nutanix. Se configura como un Nutanix Mine, pero el repositorio de backup puede estar, bueno, en este caso he cogido el logo de Haiku, pero serviría tanto el build como el de Commvault para esta misma explicación. Ese software de recopilación de backup puede estar instalado en el origen y hacer la recuperación y llevarlo al repositorio de terceros o al repositorio de Mine sin ningún problema. Puede estar instalado directamente sobre el repositorio de Mine. Por lo tanto, si tenemos más distintos orígenes, pues hace muy eficiente que desde ese propio repositorio estemos comunicándonos con esas soluciones basadas en Nutanix o no basadas en Nutanix, ya que no es necesario poner, dependiendo de qué solución, un agente en esas soluciones en esos orígenes de datos. Por lo tanto, también tenemos esa opción. O bien, si queremos llevar nuestros datos a ese segundo repositorio, pero la solución está dentro de Nutanix Mine o está en un punto intermedio, pues también desde el propio Nutanix Mine tenemos la posibilidad de llevar directamente esos datos a un tercer sitio. Por lo tanto, podemos ajustar el modelo de consumo y la arquitectura de implantación según lo que tenga el cliente o si es un proyecto nuevo, ajustarlo a el mejor criterio que vaya a necesitar el cliente. En resumen, lo que vamos a tener con Nutanix Mine es poder cumplir con los puntos críticos que tiene un entorno de backup llevándole a la parte de hiperconvergencia, ¿no? Pues si tenemos una necesidad o tenemos un objetivo de llegar a esa automatización, a esa facilidad de uso que da Nutanix, pues ¿por qué no ampliarlo a la parte de backup? Todos esos ahorros que tenemos en el sitio principal los podemos trasladar también a esa solución y los beneficios que vamos a obtener van a ser similares. Por lo tanto, vamos a tener una plataforma que igualmente es simple de administrar, igual que se administra un cluster de Nutanix, se administra un cluster de Mine, almacenamiento invisible, consola de gestión unificada desde un único punto de control. Va a ser con integración nativa, no vamos a tener problemas en la integración de uno y otro sitio, ya que están basados en la misma tecnología. Va a estar segurizado al 100%, ya que no solamente dispones de la protección de las máquinas que da el propio Nutanix, sino que lo amplías con la protección que nos da la solución de backup. Va a ser escalable como cualquier otro clúster de Nutanix. Sobra decir las capacidades de escalación sin ningún tipo de parada en el servicio. Y
con costes asociados a la eficiencia en la gestión de este tipo de entornos. Evidentemente, una solución de backup, si la basamos en hiperconvergencia, pues no vamos a tener un coste como si estuviéramos contratando un almacenamiento frío en la nube. Una cosa es el almacenamiento y otra cosa es que esa solución esté integrada directamente con la solución principal y que funcione bajo los mismos criterios. Y no tener que contratar un hiperescalar para poder tener ese mismo tipo de solución en on-premise. Por lo tanto, es un ahorro en costes operativos que en un espacio de tiempo, pues sí que vamos a optimizar esos costes. Y por último, ¿cómo se licencia, no? Que es lo que he comentado al principio de la sesión. Anteriormente, los que ya hayáis conocido Nutanix Mine, pues venimos de un producto que está disponible a partir de el portfolio anterior al que tenemos ahora, lo que denominábamos CBL. Pero realmente no estaba basado en ese modelo de licenciamiento por cores y porteras, sino que se licenciaba como un producto independiente. Dicho esto, esa licencia era, como es un entorno dedicado a backup, en el que por defecto no se iban a levantar máquinas virtuales, se utilizaba una licencia por terabytes, por tebibytes, en la que se computaban todos los tebibytes físicos que hay en ese entorno dedicado. Es decir, que si un entorno de 4 nodos tenía 200 teras físicos, pues había que licenciar esos 200, perdón, tebis físicos, había que licenciar esos 200 tebis de mine más las licencias asociadas de la solución de backup de terceros, que anteriormente eran compatibles con Veeam y con Haiku y era por un mínimo de 250 instancias, con un precio increíblemente reducido a la hora de cogerlo en conjunto con Nutanix Mine. En el nuevo modelo de licenciamiento, en el portfolio 2.0, Nutanix Mine deja de ser un producto independiente para licenciarse bajo los niveles de licenciamiento de Nutanix NUS, Nutanix Unified Storage. Nutanix Unified Storage, inicialmente en la tabla de licenciamiento, que os he dejado el enlace en la parte de abajo, pues veremos que se licencia para capacidad, files, objetos y bloque y volumes. Pero no solamente eso, si tenemos Nutanix NUS, Starter o Pro, es exactamente la misma licencia para utilizarlo en un entorno de Mine que para utilizarlo en un entorno de objetos o de files. Diferencias que files y objetos son licencias dedicadas o no dedicadas que se pueden utilizar de manera conjunta. Es decir, yo tengo un clúster dedicado de files, solo puedo utilizar files. ¿Y cómo lo licencio? Con NUS Pro. Yo tengo un clúster de objetos dedicados, solo puedo utilizar objetos. ¿Cómo se licencia? Con NUS Starter. Ahora bien, si yo tengo un clúster de Acropolis para virtualización en el que levanto máquinas virtuales, yo puedo incluir licencias de Nutanix NUS Starter y utilizar objetos en ese clúster. Como es Starter, solamente podré utilizar objetos. ¿Cuántos objetos? Pues el número de licencias que ponga. 7 tebis de NUS, pues 7 teras de objetos. Ok, eso es el nivel Starter. Si voy a NUS Pro, en un clúster de virtualización de Nutanix en el que tengo levantadas máquinas de propósito general y pongo 7 teras de NUS Pro, esos 7 teras los puedo destinar a objetos, los puedo destinar a files o los puedo destinar a presentar almacenamiento por bloque al exterior. ¿Vale? Y esos son los 3 casos de uso de Nutanix en las licencias NUS, Starter y Pro. Pero hay un cuarto caso, ¿vale? Que en este caso no se puede utilizar de manera conjunta en un entorno de virtualización con máquinas virtuales, sino que es únicamente para entornos dedicados de Mine, que son NUS Starter y NUS Pro, pero siempre dedicado a Mine. Es decir, si yo tengo un clúster de Mine en el que estoy integrando la solución de backup y he licenciado NUS Pro, solamente lo puedo utilizar para main, no lo puedo utilizar para files y para objetos y presentar a la vez main, files y objetos como servicio, sino que lo tengo que dedicar bajo esos protocolos si los quiero utilizar, pero única y exclusivamente para esa retención de backup. Por lo tanto,
Dependiendo del caso de uso, utilizaremos la misma licencia para un u otro concepto. Pero eso sí, la licencia es flexible. ¿Por qué? Porque anteriormente, como os he dicho, si el cluster tenía 200 TB físicos, había que licenciar 200. Pero actualmente lo que se licencia es la capacidad neta. Si yo tengo un clúster de 200 teras, pero solamente voy a utilizar 10, licencio 10. Y cuando necesite 20, pues añado 20. 30 o los que necesite. Y vamos a tener esa flexibilidad. También, si yo quiero llevar esas licencias de un sitio a otro, esa licencia es exactamente igual. La tenga en un clúster dedicado de files, en un clúster dedicado de objetos, en un clúster productivo normal o en un clúster de main. Por lo tanto, vamos a tener movilidad para esas licencias. Donde no va a haber movilidad es para las licencias de la solución de backup. Es decir, si junto con mi solución de Nutanix Mine se me ofrecen 25 instancias de bin, esas 25 instancias de bin solamente van a ser útiles para proteger 25 máquinas hacia el clúster de Mine, ¿vale? Y esas son las particularidades del licenciamiento actual. En cuanto a posición a lo que había antes, pues como veis es diferente. Si no hubiéramos visto cómo es el licenciamiento anterior, nos surgirían pocas dudas sobre este nuevo modelo de licenciamiento. Si un cliente ya tiene el licenciamiento anterior basado en computar capacidad física y pasamos a computar capacidad efectiva, pues la conversión, si se hiciese, pues tendría una reducción en el número de licencias de un 50%. Es decir, que en un nuevo entorno literalmente no íbamos a ver una degradación en la capacidad de máquinas que estamos protegiendo, porque realmente de la capacidad física a la capacidad neta que nos vamos a encontrar, pues en Nutanix o una configuración de 4 nodos de main, pues aproximadamente nos quedará pues un 50% o menos de esa capacidad física. Y esta sería la manera de licenciar y las connotaciones que tiene el licenciamiento de Nutanix Mine, en este caso Nutanix NUS, ¿vale? Esta licencia, como veis, es la misma. Licencia de Nutanix para capacidad. Pues Nutanix Mine se incorpora dentro de las funcionalidades de esa posibilidades, mejor dicho, de esa licencia, ¿vale? Lo podemos utilizar para entorno de virtualización, para entorno dedicado de files, para entorno dedicado de objetos o para main dedicado, ¿vale? Pero main no se puede utilizar en un entorno de virtualización. Perfecto. En esta misma slide os he dejado el acceso a la página donde están las características de las licencias de Nutanix. Bajando en esa misma página, pues podéis revisar estos puntos que os he reflejado en la presentación. Y para finalizar, pues simplemente destacaros algún caso de uso, ¿vale? En este caso, lo que está publicado de un cliente en España con Nutanix Mine es Ballester Hermanos. Y otro de los casos de uso que se implantó, pues el último Mine que quiero recordar que hemos implantado, sería para la Diputación de Granada en 2 fases y pues igual, es también un caso de éxito. Los dos públicos, el de la Diputación de Granada no está publicado en la web, pero sí que se comentó en el evento de Partners de Nutanix en el año, pues en el año 2022, cuando se hizo mención y se dio un premio a ese proyecto. ¿Cómo probar Nutanix Mine y cómo demostrar en qué consiste esta solución? Pues mediante la herramienta Test Drive. Realmente es la única manera actualmente de poder hacer una demostración, digamos, más o menos fluida, pero más bien es para coger tiempo porque va guiado y hay que ir haciendo las actuaciones según la guía de Nutanix Test Drive, pero ahí podéis ver exactamente cómo sería esa consola de gestión del clúster de Nutanix y cómo se adapta a las soluciones de backup compatibles. Una última puntualización, bueno, realmente quizás estaría más bien enfocado en la parte de licenciamiento. Nutanix Mine es compatible con Beam, con Haiku y con Commvault. El último que se ha incorporado al portfolio es Commvault. Dependiendo de la solución, cada solución de backup de terceros tiene su contabilizador. No todas se licencian de la misma manera. Beam y Haiku se licencian por instancia o por máquina virtual. En paquetes. El paquete mínimo para licenciar con Beam actualmente en Portfolio 2.0 es 25 instancias. ¿Vale? 5 instancias de 5 bundles de 5 máquinas. El mínimo
perdón, 50 en bin. El mínimo en Haiku son 25. Y en Commvault tenemos la opción de hacerlo por máquina virtual o por terabyte. Y el mínimo en Commvault quiero recordar que eran 10. Y en la parte de capacidad no se ha establecido un mínimo, pero va por terabytes, por tebibytes. Y poco más. En la parte de licenciamiento, eso no lo he reflejado porque no hay documentación publicada por Nutanix de esos límites, pero realmente es así. Ya hemos trabajado con ese tipo de licencias y hemos visto que esos son los límites, a no ser que, bueno, pues Nutanix en nuevas versiones se implante nuevos límites a esa cantidad de licencias que hay que implantar como mínimos dentro de la solución. Perfecto, pues hasta aquí la presentación. Ok, perfecto. Evidentemente, eh, se pueden suscitar dudas, como siempre, en este tipo de soluciones, porque son complejas. No hay mucha información en la red para poder saber qué vamos a implantar cuando tenemos una solución de Mine. Simplemente, pues estos son los objetivos que se pretenden defender con esta solución. Ampliar la infraestructura de hiperconvergencia para dar soporte también a la solución de backup, gestionado todo desde una única consola. Beneficios, los que tenemos habitualmente con Nutanix. No vamos a otro tipo de entorno. Ampliar esos beneficios a la solución de backup. ¿Por qué? Porque ahora es una parte fundamental en cualquier entorno. No es algo residual que no necesitemos. Y las dudas que nos pueden surgir, oye, ¿qué es lo que vamos a posicionar? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué coste tiene? Como pasa con Nutanix, si me preguntas qué coste tiene una solución compuesta por X nodos y esta configuración, pues hasta que no lo cotizamos no lo sabremos. Más o menos podemos hacer una estimación con la herramienta de Sizer y ahí es donde nos va a dar una estimación para este tipo de solución. Dimensionamos y en base a dimensionamiento, Nutanix Sizer nos da una estimación de costes que pueden estar cercanas a la realidad, ¿vale? ¿Tipo de licencia? Pues nada, simplemente pues vemos la solución de backup que se ajusta con los criterios del cliente, teniendo en cuenta qué es lo que va a proteger y hacia dónde lo va a proteger. Si la solución de backup es compatible con origen y destino, Nutanix Mine va a ser compatible con origen y destino. Perfecto. Pues nada, si no tenéis ninguna duda, simplemente agradeceros vuestra participación en la sesión de hoy y recomendaros que os unáis a las siguientes sesiones. Muchas gracias y que paséis buen día.